Estamos acá. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende de donde cada uno de ustedes esté. Es un gusto enorme para mí estar hoy acá. Mi agradecimiento en primer término a Lorena Frettini y a Alejandro Elías por la invitación y por haberse tomado el trabajo de organizar este encuentro. También, obvio, a todos los colegas de Espacio Clínico Lacanalítico y a quienes nos acompañan desde distintos lados, ¿sí? Habíamos tenido alguna reunión previamente con Alejandro y con Lorena para conversar un poco sobre este encuentro, digamos, sobre a qué dedicarlo, ¿sí? Sobre qué cuestiones poner a trabajar. Y conversando entre los tres surgió bastante rápidamente y de un modo bastante aceitado pensar esta cuestión de la locura, ¿no? Entonces, lo que yo quiero exponer frente a ustedes, contarles un poco algunas articulaciones, algunas ideas, también algunas preguntas, tiene básicamente dos partes. Una primera parte que es, en todo caso, una lectura, un recorrido, algún planteo respecto a cómo entender o cómo pensar la locura en el ámbito de la clínica analítica, ¿sí? Y después a partir de ahí esbozar alguna lectura posible respecto de cómo pensar la operación del analista, teniendo por supuesto de trasfondo la idea de que esa segunda parte no puede ser lo que no hay, o sea, no puede ser un compendio técnico, no existe tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque pensaba hace un rato, yo no atiendo niños, por ejemplo, no atiendo niños. Yo conozco colegas que afirman, no atienden sujetos psicóticos, no atienden sujetos psicóticos y están muy bien. Conozco otros colegas que no atienden sujetos adictos. La pregunta es si uno puede practicar el psicoanálisis sin vérselas con la locura, Mm. o si la locura es inherente a la práctica misma del Claro. psicoanálisis. Entonces, tomado en ese sentido, me parece, y esto se entrama al menos en el trabajo, en parte de mi trabajo, en esto que Lorena gentilmente mencionaba respecto de cierta trayectoria y del trabajo que llevó a la escritura de dos libros. Respecto del segundo, la cuestión de la locura está íntimamente vinculada a la manera en que el psicoanálisis aborda la problemática de la subjetividad. Y me parece que de alguna manera, y hay elaboraciones digamos, de analistas a lo largo del tiempo que fueron pudiendo ubicar en Lacan determinados momentos en la consideración de la locura. Fundamentalmente me parece que en general se coincide en que hay dos momentos. Lo que a mí me surgió como interrogantes mientras preparaba, ¿no? Trabajaba para preparar esto que quería compartir con ustedes, es si no es posible hacer un puente que conecte esos dos momentos. Entonces, de alguna manera la propuesta es eso, poner a interrogar eso. Inclusive, esto casi a modo de digresión, ¿no? Yo tengo un autor que es uno de mis escritores preferidos por lejos, ¿no? Un autor que en un punto quizá no es valorado adecuadamente, porque su literatura es considerada como de segundo grado, ¿no? Básicamente porque este señor es un bestseller. O sea, para que se den una idea, yo debo haber leído 50 libros de él y no son todos. O sea, este señor es Ah, una máquina de escribir, ¿no? Me refiero a Stephen King. Yo he sí. encontrado pocos escritores que sean capaces de describir la locura como ese hombre. Quizá porque está hablando de la propia, porque probablemente si no escribe, se muere o vayamos a ver qué sucede, ¿no? Y ahí hay como una manera de considerar la locura que me resultó como afín a algunas cuestiones que plantea el psicoanálisis, porque esencialmente, entre otras cosas, no se podría reducir a eso, pero podríamos decir que aquellos que practicamos el psicoanálisis nos las vemos cotidianamente con la locura. ¿Sí? ¿Cuál es el primer punto que debiéramos situar? Que con Lacan, probablemente también con Freud, aunque yo no recuerdo ahora puntualmente que Freud hable estrictamente de locura, quizá alguna referencia puntual en algún momento en relación al ataque histérico, probablemente, ¿no? Pero no hay en particular un detenerse de Freud sobre esa cuestión. Sí hay en Lacan en estos dos momentos que son, no casualmente, bien al inicio y bien al final. ¿Sí?
encontramos un trabajo de Lacan sobre la locura en la década del 40, principio de los 50, en acerca de la causalidad psíquica, y encontramos un trabajo de Lacan sobre la locura hacia el final, entre los seminarios 23 y 24. Y ahí hay una precisión, porque respecto de Joyce, al que Lacan le dedica casi un seminario, Lacan en ningún momento se pregunta o se mete o intenta discriminar si Joyce era un psicótico. Lo que se pregunta es por la locura de Joyce. Incluso en la versión oficial del seminario 23, uno de los capítulos, si no recuerdo mal, se llama ¿Joyce está loco? ¿No? O sea que partimos de pensar que hay una diferencia entre la locura y la psicosis. Ese sería como el punto de partida, ¿no? Hablar de la locura no es establecer un diagnóstico diferencial que nos permita hablar de la psicosis en alguien, ¿no? Y quiero empezar por acerca de la causalidad psíquica. ¿Por qué? Porque esta diferencia empieza a cobrar forma ahí. Empieza, digamos, ¿por qué? Porque es un escrito que Lacan prepara para una presentación en un congreso y donde lo que él lleva a cabo desarrolla una crítica, ¿no?, del organodinamismo como abordaje orgánico de la psicosis. De hecho, hay toda una discusión con Henry A. en ese escrito. Y me parece que esto debe entenderse en el sentido de un trabajo de Lacan que algunos años después se va a plasmar en el Seminario 3 y en el escrito de una cuestión preliminar. La diferencia entre la locura y la psicosis implica un cierto abordaje de la causa. En este escrito temprano, llamado no azarosamente acerca de la causalidad clínica, lo que Lacan pone en juego con su crítica, casi podríamos decir a las bases neurológicas de la psicosis, lo que pone en juego es el problema de la causalidad. El problema de la causalidad en Lacan es mucho más amplio que la causa del deseo. O sea, Lacan se interroga sobre la causalidad desde que empieza. Se interroga sobre la causalidad desde que empieza, bien desde sus inicios. Y el problema de la causa es mucho más amplio, decía, que lo del deseo, porque, por ejemplo, Lacan puede plantear que el significante es la causa material del inconsciente. Ahí también está el problema de la causalidad. Incluso podríamos decir, y eso ya puede leerse en Freud, que el psicoanálisis, en su surgimiento, implica un modo novedoso de pensar el problema de la causalidad. Freud cambia la causalidad etiológica del síntoma, por ejemplo. La modifica radicalmente, ¿no? Entonces, en este trabajo en el cual Lacan está embarcado, él podrá pensar a la psicosis, puntualmente a la psicosis, a partir de una operación que él denomina forclusión, ¿no?, acuñando un término, ¿no? La forclusión de la operación metafórica de un significante. Después está toda la discusión en la que, por supuesto, yo no voy a entrar, al menos porque orientaría para otro lado, respecto de si esa forclusión es sobre el significante o sobre su operación metafórica. Ahí hay lecturas en el psicoanálisis, yo tengo una posición al respecto. Pero en cualquier caso, Lacan dice, bueno, que hay una operación metafórica que queda forcluida y a consecuencia de la cual la psicosis es su resultado. Y es interesante porque ¿cómo puede leer Lacan esto? Del efecto a la causa. ¿Cómo llega Lacan a esa lectura? Porque puede verificar clínicamente la falta de un efecto en la psicosis. No hay significación fálica. De ello desprende entonces que la operación que funda el funcionamiento de la significación fálica no se produce. Ahora, eso es la psicosis. Entonces uno podría decir, Lacan descubre, formaliza, da cuenta de la causa etiológica de la psicosis, determinando a partir de eso ¿qué? Un efecto imposible de revertir. No es el caso de la psicosis en Klein, por ejemplo, al menos en los primeros estadios, donde la psicosis funciona en un entramado respecto de la neurosis. A diferencia de esto,
el término locura, que no constituye una entidad nosográfica, ese es un primer punto importante a destacar, es un término que aparece en diferentes contextos, para mi gusto, asociado a la vacilación de lo que le hace de anclaje al sujeto. Hay una cuestión fundamental respecto del sujeto del inconsciente, ¿no? Si el sujeto del inconsciente se constituye, ¿sí?, por contarse en el otro a partir de la falta, entonces no hay en el otro nada que dé cuenta de su identidad ni de su ser. Entonces se hace necesario que algo le haga de anclaje al sujeto. La pregunta, en su momento a mí se me formulaba en estos términos, la pregunta sería, si el otro carece del significante que representa al sujeto, ¿cómo se hace el sujeto? ¿Cómo se incluye el sujeto en el campo del otro? Ahí es Alain Badiou el que plantea una divisoria de términos muy interesante para mi gusto, que es la diferencia entre pertenencia e inclusión. Si el sujeto no pertenece al otro, porque no es un significante, entonces debe incluirse. Y para incluirse necesita algo en lo que hacer pie. Ahí está el anclaje. Anclaje tiene la resonancia, no solo, por supuesto, la cuestión marítima, ¿no?, del ancla, de lo que detiene, ¿sí?, sino que el anclaje en un punto también, me parece a mí, tiene la resonancia de lo que hace nudo, ¿no? Porque Lacan va a plantear muy tempranamente que la función de nudo es la operación de la castración. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la castración en la locura si consideramos que la locura puede ser leída como el efecto de la vacilación de los anclajes, ¿no? Hay también digamos, un abordaje bastante posterior de Lacan, anterior a Joyce, respecto de la locura, que ha sido retomado de distinta manera a la altura de la fórmula de la sexuación, ¿no? Porque Lacan interroga, se pregunta por las conexiones, asocia, conecta la locura con el no todo de la sexuación, ¿no? Esta cuestión problemática para el ser hablante, ¿no?, de lo femenino como un atolladero. Y esto es retomado por Diana Rabinovich en el libro La angustia y el deseo del otro, donde hay un capítulo dedicado a la locura y la diferencia entre locura y psicosis. Por supuesto, parte de lo que voy a plantear está apoyado en eso. Ella retoma ahí ese planteo de Lacan por el cual de las mujeres podría decirse, ¿no?, y esta es una época difícil para decirlo, pero estamos en el psicoanálisis, son locas, dice, ¿no?, pero no locas del todo. ¿Y eso qué significa? Significa por lo menos dos cosas. Significa que su relación contingente al falo las conecta al falo, pero no del todo. A la inversa, podríamos decir, su relación contingente al falo las desconecta de él, pero no del todo. O sea, que no sean locas del todo significa en un punto también que no son locas por el todo. Y entonces, y este es un término que nos puede servir, a mí me parece maravillosa esa definición de Lacan. Quizá es la definición que pudiera expresar lo más interesante de lo femenino. Lacan dice una mujer, no dice la, dice una mujer, eso siempre tiene algo de extravío. Me parece maravilloso, ¿no? Porque ¿cómo tomar ese extravío? Quizá ese extravío es esa relación lábil con el discurso, esa relación tan particular con la castración, ¿no? ¿Cuál es el planteo que hace Lacan en principio en acerca de la causalidad psíquica? Aborda el problema de la locura y lo entrama con lo imaginario. Claro, acerca de la causalidad psíquica, la agresividad en psicoanálisis y el estadio del espejo son los tres escritos
centrales de la elaboración de lo tópica de lo imaginario en Lacan. Más o menos contemporáneos, bastante cercanos. ¿Qué quiere decir? Que en este primer momento la locura se asocia a algo que podríamos llamar, y adrede lo digo, cierta inflamación de lo imaginario, ¿no? O sea que en un punto la locura a ese nivel coincide o se acerca con la perspectiva de creerse ser lo que el espejo devuelve. Y uno podría decir que hay que estar loco para creerse eso, ¿no? Hay que estar loco para creerse ser esa imagen ilusoria, completa, ficcionalmente, homogénea que el espejo devuelve. Y hay una referencia interesante, quienes tuvimos la fortuna de trabajar cerca de Diana Rabinovich, sabíamos de su interés, su amplia cultura, ¿no? Entonces era bastante común que ella fuese a revisitar perspectivas etimológicas de las palabras, contextos históricos. Y en este capítulo, digamos, ella retoma esta cuestión y entonces puede plantear, respecto del término francés folie, ¿sí? Locura, que etimológicamente me resultó muy interesante. Yo no recordaba esto, de haberlo leído alguna otra vez. Deriva de soplar. Lo que entonces permite pensar, ¿no?, respecto de este soplar y, ¿no?, la inflamación, ¿no?, el inflar que a partir del soplar podría producirse, que el loco es entonces algo así como un globo inflado. ¿Y eso qué nos viene a indicar? Bueno, nos viene a indicar lo fatuo de la locura, ¿no? Esa fatuidad que incluso el propio Lacan puede señalar respecto de Joyce, ¿no? Puede hablar incluso de la fatuidad en el caso de Joyce. Pero ¿cómo entender esa fatuidad? ¿Es pura y exclusivamente ese creerse, ¿no?, en el sentido del espejo? No, me parece que en el caso de Joyce en particular, la fatuidad también se expresa, ese grado de su locura, en su propensión, si podemos llamarlo así, a desentenderse del lector. A Joyce no le importa el lector. No se toma el más mínimo trabajo porque su texto sea más o menos legible, ¿no? Yo con mucho esfuerzo logré terminar el Ulises. Finnegan's Wake creo que no llegué a la página 20 y no pude seguir porque no tenía manera de meterme en el texto, no tenía manera de seguirlo. Joyce estaba conectado con otra cosa. ¿Con qué? Con que se hablara de él. Ahí está la fatuidad, ¿no? Esta inflamación. Se hablara de él durante 300 años. ¿Sí? Que las cátedras universitarias se ocuparan de su obra. Entonces, esta fatuidad nos viene a indicar que la locura es solidaria de una inflamación de lo imaginario. Ahora, voy para adelante y vuelvo para proponer en términos de hipótesis una conexión, ¿no? Si al principio la locura es correlativa de esta inflamación imaginaria, de lo que alguien podría creerse. Por ejemplo, hay que estar loco para creer en lo que uno piensa. Sin embargo, nosotros recibimos a sujetos que creen en lo que piensan, ¿no? La diferencia en el trabajo del análisis es que dice, un análisis que produce un buen incauto. Un buen incauto no es alguien que está convencido de la verdad de lo que piensa. Es otra cosa. Al final, la locura pasa a otro registro. La elección, si se puede plantear así, la elección, va a decir Lacan, es entre la locura y la debilidad mental. Ya llegaremos ahí, ¿no? ¿Con qué se corresponde la locura al final? Con un efecto de desanudamiento.
Inflamación de lo imaginario en un momento, desanudamiento en el segundo. ¿No los podríamos conectar? ¿Cómo los conectaríamos? ¿No se puede pensar que la inflamación imaginaria de la locura es lo que responde cuando el sostén vacila? O sea, allí donde se produce un efecto de desencadenamiento o de aflojamiento del nudo, lo que responde es una infatuación en lo imaginario. ¿Es casual que haciendo el salto en el desencadenamiento psicótico lo imaginario se suelte? Como un globo, podríamos decir. La locura no es la psicosis. Ahora, eso no nos impide pensar vinculaciones entre ambos, ¿no? Porque, ¿qué implica la locura? Una vacilación de la razón. Incluso su pérdida, la pérdida de la razón, ¿no? En la literatura yo no podría decirlo, además yo no hablo francés y no recuerdo el término que Lacan usa, ¿no? Cuando toma el arrebato de Lolstein, de Marguerite Duras, ¿no? Hay un trabajo, porque el término que usa Marguerite Duras para hablar de ese arrebato no es cualquier término, pero que conlleva un efecto de locura en el sentido de un desanudamiento que es correlativo a una caída. Algo se cae, ¿no? Y lo que comienza a partir de ahí, ¿qué es? Una deriva que se inicia con un partir de la escena, una vacilación, una pérdida de la razón. ¿Por qué es importante la pérdida de la razón? Porque la razón es el falo. O sea que la locura implica que algo en la relación del sujeto con el falo por lo menos se cortocircuita. A veces se corta. Entonces, incluso pensarlo desde el falo como razón justificaría ese abordaje de lo femenino por el sesgo de la locura. ¿Por qué? No porque del lado femenino no haya vínculo con el falo, sino porque del lado femenino el vínculo con el falo es contingente y eso establece cierta labilidad, ¿no? Entonces, tomado como vacilación, con la razón y también más allá de eso, la locura es un trastorno. Un loco es alguien atravesado por lo pasional, podríamos decir. Y hay un punto de inflexión que señala Diana, me resultó muy interesante, un punto de inflexión en cuanto al término locura que se produce en el siglo XVI. Esa inflexión implica que la locura pasa de ser abordada del lado de la tontería, la necedad, a la infatuación, a transformarse ¿en qué? En una enfermedad mental, ¿no? Este es un cambio sustantivo, porque entonces, a través de ese pasaje, algo que es correlativo de la propia subjetividad termina incluida o transformada en una entidad nosográfica, ¿no? Sería como, en un punto, y esto no implica ninguna valoración de mi parte, ¿sí? No sé si era evitable esto. Digo, sería como el intento de patologizar algo que es inherente a la subjetividad misma. Entonces, la locura entra en vínculos bastante cercanos ¿con qué? Con la manía. En la página 363 del seminario 10, donde seminario decisivo por una cantidad de cosas que Lacan reformula acá, dice, en la manía, es la última clase, en la manía precisemos enseguida que es la no función del objeto A lo que está en juego y no simplemente su desconocimiento, la no función. Entonces, si el objeto A cesa en su función, ¿qué le hace de sostén al sujeto en la manía?
si el objeto A es el sostén del sujeto en el fantasma. En ella, el sujeto no tiene el lastre de ninguna. Ahí el lastre es un anclaje, ¿no? Porque el lastre es algo que alguien arrastra, pero el lastre también es lo que detiene el movimiento incesante. No tiene el lastre de ninguna, lo cual lo entrega sin posibilidad algunas a veces de liberarse a la pura metonimia, infinita y lúdica de la cadena significante. Es una buena definición de la locura, ¿no? La locura es esa vacilación de lo que hace de sostén, a partir de lo cual el sujeto queda arrastrado a una deriva metonímica. ¿Mm? Recuerdo en una clínica donde yo trabajaba hacía mucho tiempo, hace muchos años, había un señor que iba al hospital de día, un dispositivo diurno, y hacía su tratamiento ahí. Y este señor tenía, según la psiquiatra, un diagnóstico de una psicosis maníaco-depresiva. Entonces entraba en periodos donde estaba estancado y se opacaba. Y cuando de repente un día entraba con una sonrisa pegada a la cara, todo el mundo entraba en pánico, porque ahí ese era el indicador de que estaba pasando a otra cosa. Y entonces, ¿qué decía este señor? Estoy cansado de estar descansado. Entonces dejaba de dormir, o sea, entraba en una deriva loca. Hasta que un día, ¿no? Cortaba el pasto de la casa y se cansó de estar con la máquina y decidió que era mejor prender fuego y quemó todo, ¿no? O sea, llegó al extremo de una deriva loca que pasaba de una cosa a la otra, ¿no? ¿Qué encontramos ahí? Esa exacerbación de lo imaginario, en este caso a partir de la metonimia, ¿no? Como efecto de ese poco de sentido. ¿Pero qué esconde eso? La conmoción de la posición del sujeto. Entonces, en este punto uno podría decir que llevándolo más estructuralmente a la función del grafo, si tomamos este párrafo, esta referencia de Lacan, puntualmente a la manía, pero la podemos hacer más extensa, la locura coincide con una vacilación del anclaje fantasmático. Me parece que si lo tomamos por el lado del anclaje fantasmático, el efecto de la locura es mucho más contundente. Por supuesto que lo podríamos pensar por el lado del síntoma también, pero el síntoma está más sometido en el grafo al vaivén de la metáfora y metonimia del discurso. El fantasma, en cambio, es una apoyatura mucho más estable, si cabe el término, ¿no? Ahora entonces, tomado en estos términos, la locura es una posibilidad inherente a la subjetividad misma. Desde el psicoanálisis no podríamos patologizarla en el sentido de transformarla en una entidad nosográfica. ¿Por qué? Porque la locura está en la psicosis, la locura está en la neurosis. Nosotros escuchamos locos neuróticos a diario, ¿no? Inclusive, ¿por qué se produce la más de las veces la consulta a un analista? Por una vacilación en los anclajes, por efectos de desanudamiento. O sea, por aquellas cuestiones que perturban lo que tiene o hace sentido para alguien. Y ahí el sentido no es solo la significación, también es la orientación. Entonces, en general, cuando alguien decide consultar a un analista, es porque en un punto se está volviendo loco, algo vaciló. ¿Qué plantea Diana? ¿Qué hay entre Freud y Lacan? Y esto es solidaria de la idea de que la locura es una posibilidad inherente a la subjetividad. Hay una continuidad que yo, por intereses propios, me permito llamar topológica entre lo normal y lo patológico. ¿De qué se ocupa Freud? Se ocupa de fenómenos que son atinentes a cualquier ser hablante, los errores del habla, de la escritura, los sueños, o sea, las formaciones del inconsciente.
O sea, eso de lo que Freud se ocupó no define patología. Entonces es interesante porque eso nos lleva necesariamente a tener que repensar en función de qué criterios un analista hace un diagnóstico. Ciertamente no lo hace por signos. ¿A partir de qué un analista hace diagnósticos? Bueno, yo planteo esta lectura a partir de la posición respecto al deseo del otro. En función de eso, ¿y de qué depende esa posición? De lo que le hace de anclaje. O sea que entonces, si la locura es inherente a la subjetividad misma, concierne a un sujeto subvertido. Entonces, había una, capaz que la hay todavía, no sé, en algún momento hace muchos años, como 50 años acá, en Buenos Aires, quizá en otros lados también, como una idea un tanto romántica de la locura, ¿no? Y también de la psicosis, ¿no? Con cierta idea discutible, ¿no? De que como el psicótico no tiene determinados condicionantes estructurales, porque por ejemplo la operación metafórica del padre no se produce, entonces sería más libre. Yo no sé si me interesa ese grado de libertad, digamos, ¿no? Si a eso quisiéramos llamarlo libertad, ¿no? Pero también de la locura, ¿no? Como cierto, por eso digo una idea romántica. ¿Por qué traigo esto? Porque si la locura trata o es correlativa de la vacilación, lo que me pregunto es cuál es su vínculo con la verdad. ¿Cuál es el vínculo de la locura con la verdad? Porque esto nos resulta relevante a nosotros, porque entonces, si partimos de suponer de que hay un vínculo de la locura con la verdad, entonces la locura debiera ser interrogada. Y eso ya de alguna manera nos introduce a la problemática de qué hace un analista con la locura. Diría, en primer término, si puede una cosa no asustarse, porque a veces la locura asusta, ¿no? Recuerdo, en algún momento me derivan a una jovencita, muy jovencita, que andaba por la vida asustando gente, ¿no? Entonces andaba asustando gente y a todo el mundo le decía, me voy a suicidar. Entonces andaba con la madre de acá para allá, porque la madre no las dejaba sola, ni a sol ni a sombra, estaba al lado, ¿no? Entonces, cuando me llega a mí, yo lo que digo es que, bueno, que no tengo inconveniente, pero que por supuesto yo no la voy a detener. Entonces dijo, no, ¿cómo que no la va a detener? Y si se quiere del consultorio, mire, no, si se quiere del consultorio, yo no la voy a detener. Digo, ya la tenía la madre. Entonces llega la primera consulta y lo primero que me dice es, en ese momento el consultorio en que yo atendía estaba a 2 cuadras de las vías de un tren. O sea, no era un lugar muy apropiado para la situación, digamos, ¿no? Entonces me dice, bueno, si yo me voy a ir a tirar me quiero ir a tirar al tren, ¿vos me vas a detener? Y yo le respondo. Y la señorita esta se levanta y se va, ¿no? Fue un momento bastante angustiante, ciertamente, ¿no? Yo me quedé sentado ahí y al rato vuelve, ¿no? Y se sentó. Y me dijo, bueno, es la primera vez que alguien no trata de frenarme. Yo, mientras tanto, pensaba que mi carrera en eso ya había terminado, porque después de eso no iba a poder atender más. Era obvio, ¿no? Pero bueno, había que, digo, ya estaba la madre, eso era un problema. Digo, ¿cómo operar ahí donde el analista no puede detenerse? Y no digo que es una cuestión fácil, digo, es problemática, ¿no? Porque ya estaba la madre para detenerla. Le toca al analista hacer lo mismo, o sea, no ser un analista. Es una situación problemática, ciertamente. O sea que el encuentro con la locura puede ser la coyuntura de un problema sobre lo que no tiene respuesta, sobre lo que no tiene una respuesta que valga en todos los casos. Porque en este caso esa podía ser la respuesta y en otro caso podía ser otra, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad es la consecuencia de lo que pasó por el otro. Lacan puede cambiar algunas definiciones, puede
ajustar algunas cosas, puede modificar algunos articuladores, pero la verdad se asocia al campo del otro, a la existencia y a lo que allí tiene lugar, ¿no? O sea, se trata en la verdad de cómo el niño adviene sujeto en su relación con el deseo del otro. De eso se trata, ¿no? ¿Y cómo adviene sujeto el niño? Porque en tanto tal, el niño es significado por el otro. O sea que el sujeto es un efecto de significado. La locura, entonces, se asocia a la cuestión de la significación, en el sentido de aquel mensaje que el sujeto recibe del otro en forma invertida, y de ahí sus vínculos con la manía, ¿no? Con la manía y con la metonimia. En este primer momento, en acerca de la causalidad psíquica, ¿qué hace Lacan? Una diferencia me parece relevante y que tiene que ver con algo de lo que decía Lorena al principio cuando dijo las primeras palabras de este encuentro, ¿no? Una cosa es la psicosis, donde Lacan deja la estructura. Otra cosa es la locura, donde podríamos encontrar el fenómeno, palabra que a mí no me gusta, o mejor, la manifestación clínica. La locura sería la manifestación clínica de la vacilación fantasmática de los anclajes, si seguimos esta línea del recorrido que yo les estoy proponiendo. ¿Qué es lo que hace Lacan? Como decíamos al principio, lo lleva a la estructura nodal de la cadena borromea, ¿no? Y ahí es donde llamativamente él plantea una opción y quizás, no sé si resulta más llamativa, la opción o la respuesta. Él dice, en última instancia, se trata de elegir entre la locura o la debilidad mental. Y entre la locura y la debilidad mental, elegimos la debilidad mental, ¿no? Podríamos decir, elegimos la debilidad del pensamiento frente a lo real, porque la locura es soltarse. O sea, digo, esto es interesante y me parece importante porque atañe un problema clínico de la intervención del analista. Un analista no puede andar haciendo locuras, aun cuando a veces en sus intervenciones tiene que correr riesgos. Porque un análisis no promueve soltarse. Un análisis lo que eventualmente podría permitir es una reescritura que modifique la consistencia del anudamiento, o sea, de lo que al sujeto le hace de sostén. ¿Qué hace el psicoanálisis con el sujeto? Lo subvierte. Definitivamente, lo subvierte hasta tal punto que sus consecuencias alcanzan a campos externos al psicoanálisis. La filosofía con Alain Badiou, por ejemplo, lo mencionaba antes. ¿Qué implica que lo subvierte? Que lo separa de cualquier sustancia, o sea, le saca toda inmanencia, que le quita reflexividad. Escuchemos los términos, ¿no? Le quita reflexividad. Si hay algo irreflexivo, es un loco. Le quita unidad, le saca el lugar de la gente, o sea que lo subvierte significa que lo divide. La locura entonces es inherente a un sujeto dividido por el significante, porque el sujeto subvertido es definido como una falta en ser. Y esta falta de ser es lo que la locura pone en acto, manifestándolo clínicamente, ¿no? Decíamos antes, si el sujeto carece de un ser o de un fundamento, entonces debe identificarse para hacer pie en el otro. Ese es el pasaje del niño al sujeto, ¿no? Y esto involucra la causalidad. Por supuesto que Lacan todavía no tiene la dimensión de la causa del deseo, pero nosotros podemos hacer
una cierta anticipación, planteando que lo que soporta esencialmente el factor o la función reguladora del fantasma es la identificación que constituye la posición de objeto. ¿Y entonces qué hace el fantasma? El fantasma ficcionaliza, porque ilusiona con una falsa causa teleológica. Ahora, como esto es ficcional, la causa, desde luego, no queda alcanzada. Y esto nos lleva al correlato entre subjetividad y locura. ¿Y cuál es su apoyo? No, si hacia el final Lacan se pregunta por la locura de Joyce, Sí. porque la psicosis era la de su hija. La hija de Joyce era una esquizofrénica, digamos, internada en un psiquiátrico durante décadas, alucinando. De una manera, se debe haber fallecido muy joven esa mujer, desconozco, pero su cuadro esquizofrénico era un cuadro muy severo. ¿Sí? Joyce no había llegado ahí. Por eso es erróneo decir que Joyce era un psicótico. Lo que Lacan encuentra, me parece, en Joyce, es un gran ejemplo de cómo el hacer del sujeto puede procurarse de un anclaje que le ponga coto a su locura. Y lo interesante de Joyce es que produce eso sin un analista, su escritura. Entonces Joyce escribía todo el tiempo, ¿no? Hay una cuestión interesante, digo, de identificación, con muchas comillas. La primer biografía de Joyce la escribió un migrante español que llegó a la Argentina a principios del siglo XX, ¿sí? Félix Subirat, se llamaba este señor. Salas Subirat era el apellido, no me acuerdo el nombre, Salas Subirat. Él escribe la primera biografía de Joyce, sin saber inglés. Interesante, ¿no? La primera al castellano. Sale una biografía de este señor hace unos años y ahí me encuentro con que este señor había escrito alrededor de 70 libros. Casi al estilo de Joyce, no podía parar de escribir. Escribía sobre cualquier cosa, ¿no? Y entre esas cosas se ocupó de Joyce. ¿De qué? De cómo Joyce se hace un sostén con esa escritura que está ofertada a un desciframiento. Y eso mantiene acotado no solo su locura, sino que en términos de Lacan podríamos decir lo rescata de la psicosis. ¿Sí? En el primer abordaje, en la década del 40, no es esa la referencia de Lacan. La referencia de Lacan es Hegel. Lacan está imbuido de Hegel, del Hegel de Koyev en ese momento. ¿Por qué? Porque en la obra de ese autor monumental que es Hegel, lo que encontramos es una referencia a lo que él llama la ley del corazón, que por supuesto Hegel asocia con el deseo como deseo del otro, ¿no? Pero esto tiene un problema, dice Lacan, porque eso dejaría al deseo ligado a una inmanencia, aunque sea la del corazón. ¿Y qué hace Lacan? Separa, otra vez. Dice, no es la ley del corazón, es la ley o el corazón. Tomado en ese término, en esa coordenada, la locura podría ser pensado como la expresión de una singularidad. Así, donde la ley falla en mediar. O sea, que si vamos un paso más atrás, empezamos diciendo que la locura es la manifestación clínica de la vacilación del anclaje.
Y si vamos un paso más atrás, entonces deberíamos decir que la locura implica una vacilación en la operación de la ley. Lo que entonces saca a la locura de la contingencia. La locura es un efecto estructural del sujeto, porque la ley falla por definición. No hay manera de que no falle. Es cierto que hay fallas y fallas, ¿no? Y entonces volvemos a retomar el puente que yo les proponía al principio. ¿Por qué si vacila, si se pone en acto la falla de la ley, lo que responde como manifestación clínica es una inflamación de lo imaginario? Porque la inflamación de lo imaginario es, si pudiéramos llamarlo así, la coartada del loco para mantenerse a distancia de una imposibilidad. O sea que entendida en esos términos, la locura es una respuesta al imposible que condiciona al sujeto en su posición. O sea que tomado de esta manera, la locura no solo es una coartada, sino que es algo profundamente costoso subjetivamente. De allí que lo pondría a distancia de esa perspectiva romántica de la libertad. Diría que incluso, si lo tomamos así, no dejaría del lado de la locura esos fenómenos clínicos donde la vacilación de los anclajes se corresponden con un derrumbe de lo imaginario, porque eso deja al sujeto al borde del pasaje al acto. Tomado así, como yo se los estoy proponiendo, la locura implica la escena, porque la locura se dirige a alguien. La pregunta es a quién se dirige, o sea, ¿para quién es eso? Y por supuesto que ese sentido es inconsciente, ¿no? Entonces, fíjense cómo por el par sentido-significación la locura responde a un imposible, ¿no? ¿Cuál es de alguna manera el planteo de Lacan en la causalidad psíquica? Es dispar respecto al planteo de una lectura que hace en relación a Joyce. En relación a la paliza que Joyce describe en Retrato del artista adolescente, lo que Lacan dice ahí es que lo que se cae son las envolturas. Se caen unas envolturas, ¿no? Como si el cuerpo se desgajara. La referencia que hace al principio, al revés de ese planteo, es que cuando la mediación de la ley vacila, se produce una precipitación en el espejo. Eso es la locura. Ahora, ¿dónde tendríamos el punto común? En la precipitación. ¿O acaso no lo escuchamos, nosotros mismos lo podemos decir, planteado en estos términos, que alguien cae en la locura? La locura implica siempre algo del orden de la precipitación, a veces con el riesgo de vida de la caída de la escena, o a veces con el riesgo del vecindario de este señor que para cortar el pasto más rápido tiró un poco de queroseno y prendió fuego. Se precipita, ¿sí? ¿Qué es lo que se precipita? ¿Qué es lo que cae? ¿Qué es lo que en algún otro sentido se vuelve más vistoso, más escandaloso? Esas vestiduras con las cuales un sujeto asume un papel en una escena. O sea que si la tomamos así, la locura es solidaria ¿de qué? De cierta vacilación del lugar en la escena. Llegando al límite riesgoso del pasaje al acto, no se puede andar haciendo tonterías con la locura, ¿no? Una vacilación de ese lugar en la escena que es planteado por Lacan de este modo. Una luz se extingue. Fíjense qué interesante el planteo, ¿no? Una luz se extingue,
¿no? Hay algo ahí del falo que vacila, porque conlleva un desvanecimiento. El falo es solidario de un brillo, de lo luminoso. Cuando la luz se extingue, lo que pasa a primer plano es la opacidad, ¿no? Una luz se extingue, dice Lacan, respecto de qué? Del alma bella hegeliana, ¿no? ¿Y cuál es el ejemplo que Lacan toma y al que Diana hace referencia? Alcestes del Misántropo de Molière, ¿no? Donde encuentra que la pasión de demostrar a todos su unicidad. Y ahí me parece que está el punto central para pensar qué hace un analista con esto, ¿no? La pasión de demostrar su unicidad. Y ahí la locura toma como un doble sentido, ¿no? Porque la locura como manifestación clínica consiste en esta pasión de demostrar. Pero por otro lado, la locura es correlativa de la unicidad supuesta. Antes de entrar en la última cuestiones que quería compartir con ustedes, quiero leerles de este texto de Diana Rabinovich, Locura y psicosis en la enseñanza de Lacan, se llama la clase, dice: la locura es pues un riesgo que amenaza a cualquiera cuando está en juego la libertad. Llegado cierto momento del análisis, cuando se tocan ciertas cosas, el analizante no siente que se está volviendo loco. Incluso a veces los que están alrededor le dicen, vos no estás bien, ¿no? Como que hay cosas que quedan afectadas. En la medida misma en que el riesgo de la locura es correlativa de la atracción que ejercen las identificaciones en las que se compromete al mismo tiempo la verdad y el ser del sujeto. Por eso Lacan también puede definirla así. Ella es la virtualidad permanente de una falla abierta en su esencia. Maravilloso. La locura es la virtualidad permanente, lo que hace de la locura un efecto del significante, virtualidad, de una falla abierta en su esencia. La locura es un correlato clínico de la falta en ser del sujeto. En la medida en que esta falla, sigue Diana, virtual, esta discordancia del yo con el ser, es parte de la estructura misma de la subjetividad, ella, la locura, indica el límite de su libertad por tropezar justamente con esta falla. Entonces, uno podría plantear, para entonces sí meternos en la última consideración sobre qué podría ser un analista, ¿no? Lo que habíamos pensado como título es Posición del analista ante la vacilación de los anclajes. Es esperable que un análisis habilite, un margen de libertad. No lo puede producir. O está producido o no lo está. Habilite, lo ponga en juego, lo ponga en funcionamiento, abra un margen de libertad. ¿Cuál es el límite de esa libertad? El borde de la falla que instala al sujeto como falta en ser. Entonces uno podría pensar dos cosas. Yo quiero tomar una frase que a mí me parece tan difícil como definitiva de Lacan, digo en el sentido de su importancia y por lo que de esto se hace y con lo que con esto se hace. Tanto en La ciencia y la verdad como en la clase 1 del seminario 13, Lacan dice, de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Y entonces a veces esta frase se lee como si Lacan dijera, de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables.
No hay ninguna versión castellana ni francesa que corroboré con algunos colegas que utilice el término sujeto en plural. O sea que la pregunta es ¿a quién le está hablando Lacan cuando afirma esto? Porque si esto se toma por el plural, de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Eso ha justificado en el ámbito del psicoanálisis lacaniano una orientación de la clínica que promueve la identificación del sujeto bajo el modo posmoderno de hacerse cargo de vaya uno a saber qué. Entonces el sujeto tiene que asumir la responsabilidad por un goce que no se entiende muy bien qué está indicando. Y eso es un problema, ¿no? Porque eso presupone que el sujeto sería agente de eso. Porque si no, ¿cómo se va a hacer cargo de algo de lo que no es agente? Si uno toma el contexto en el cual esta frase aparece, me parece que queda claro que Lacan le está hablando al analista y no al analizante. Es el analista el que es responsable. Y ese es el punto de partida de la enseñanza de Lacan. ¿Qué hace Lacan con este sujeto? Primero hace un situamiento del concepto, de nuestra posición, de la posición del analista respecto del sujeto concernido en la praxis del psicoanálisis. Entonces el responsable es el analista. ¿De qué? De preservar en la medida en que el trabajo lo permita el lugar del sujeto. Decir de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables implica que hay del lado del psicoanalista la exigencia de una posición acorde al sujeto subvertido. Y esto nos puede servir como una herramienta para pensar qué hace un analista con la locura. Porque él dice que el analista frente a eso está sin escapatoria, o sea, no tiene elección. Está sin escapatoria si pretende sostener la subversión del sujeto. Más allá de las tentaciones, dice. Me disculpo por la autorreferencia, pero en relación a la cuestión del segundo libro que yo escribí sobre el sujeto, ese libro fue la consecuencia de una discusión que se sostenía en un lugar en el cual yo participaba en ese momento, donde se hablaba del sujeto como si el sujeto fuese un agente de algo. Y el sujeto es un efecto. Entonces, la intención del libro fue volver a pensar la subversión, porque nunca se está lo suficientemente advertido de la tentación de identificarlo, o sea, de volverlo la unidad, o sea, de volverlo loco. Y no sucede a veces que recibimos sujetos que están locos porque fueron enloquecidos en un trabajo de análisis. Enloquecidos por el sentido, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que frente a eso al analista le queda una sola respuesta. ¿Cómo actuar con la locura? Diría en primer término, no intentando curarla. ¿Y qué es no curarla? Interrogarla. Extraer de esa locura los significantes que pudieran permitirnos abrir qué de la verdad del deseo del otro está poniendo en acto esa locura. O sea que entonces al analista frente a eso, lo que no le está permitido es aquietar las aguas de lo pasional que la locura pone en juego, sino que el analista debiera interrogar eso para extraer de allí los significantes que nos permitan situar
no solo cuál es la posición del sujeto respecto del deseo del otro, sino fundamentalmente poder leer qué determinó esa vacilación de los anclajes. Y finalmente entonces, y como paso posterior, incluso un poco anterior, digo, como un prisma, Hegel otra vez. En su versión del sujeto, Lacan afirma, después de preguntarse, primero se pregunta, ¿no? ¿Cómo sería posible que el sujeto se libere del efecto de captura que produce el deseo del otro? ¿Cómo es posible en un sujeto conmover la sujeción al deseo del otro? Es una pregunta por la libertad. La libertad y la locura parecían cercanas. O sea, que en ese tránsito hacia el margen de libertad vamos a pasar por la locura inevitablemente. No hay manera de no pasar por ahí, ¿no? Y entonces dice que esa, bajo el modo del trabajo, como en Hegel, y dice, no, la única posibilidad de abrir un margen que lleve aún más allá de la determinación por el deseo del otro es la función del deseo. La función lógica del deseo, dice Lacan. O sea que en ese punto al analista lo que se le abre es un camino no exento de dificultades y que consistiría en éticamente encontrar una posición acorde al sujeto que está escuchando, de ahí la falta de técnica, para habilitar un espacio, ese lugar del deseo, porque la lectura es que la locura es la manifestación clínica de que lo que respondía al deseo como deseo del otro vaciló. Entonces habría dos opciones, o restituir el anclaje, o sea, volver a neurotizarlo, o neurotizarlo más, o interrogar lo que vaciló. O sea, ¿cómo respondió el sujeto al deseo como deseo del otro? Porque eso abrirá, en todo caso, si el trabajo lo permite, porque no hay garantías, un margen para la posibilidad de un anclaje menos costoso. Si a ustedes les parece, yo me detendría acá y podríamos conversar, ¿sí? Bueno, le damos la palabra a los participantes. Si quieren levantar la mano, se desmutean directamente y podríamos empezar con las preguntas. Preguntas, comentarios. Ujú. Sí, ¿no? Dale. Antes que Florentina nada, tiene levantada la mano. Oscar, agradecer que Ok. recuperes a Diana Rabinovich, que siempre ha quedado un Sí. poco, eh, eh, no sé si decir, ¿cómo se dice ahora? Clausurada en algunos ámbitos, ¿no? Pero que tiene unos libros que realmente Ujú. son geniales. Florentina Gamarra ha pedido la palabra, se la Pe- voy a... Pequeña digresión. Ujú, A mí me resulta muy difícil no pasar por ahí, pero bueno, ujú, yo soy jefe de trabajos prácticos de la que era la materia de ella y vengo trabajando ahí hace 25 años, así que ajá, sí. así que la Y conocía. tenía, antes de que vos puedas tomar la palabra, Florentina, una pequeña cosita. Había una virtud en particular. A mí de Diana me producía una especie de fascinación, como podía ir y venir de un lado para el otro, así. Y uno no se inhibía, o sea, no te dejaba sin palabra. Podía ir y venir, ¿no? Pero la otra cuestión que me parece indiscutible es que esa mujer lo que hizo fue, durante toda su vida dedicada a la transmisión, poner en el lugar central de la práctica analítica el deseo. Mm. Ujú, Y eso le trajo no pocos problemas, digamos. exactamente. Cuando quieras. Ujú. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Oscar,
Bueno, como siempre es un gusto escucharte realmente. Tengo 3 preguntas. Sí, me Ok, quedé pensando en 3 bueno, cosas. Tendría espera que muchas tomo más, pero nota. bueno, quiero situar esto. En base al recorrido que hiciste en estos 2 momentos que vos tomás, por lo menos para pensar la locura. Respecto al seminario, lo que te quería preguntar es si la emoción, la turbación, el embarazo, como esos extremos tan particulares que Lacan ubica en el cuadro del seminario 10 ahí, en donde también podríamos tomar esa relación lógica que plantea el fantasma ya desde el 14, cuando lo plantea en relación a lo que escribe en Losange, ¿no? Inclusión, disyunción exclusiva, etcétera. Ahí él habla de conmoción, ¿no? Entonces yo pensaba si ahí se puede establecer alguna relación con estas manifestaciones clínicas, en todo caso, que se pueden pensar de la locura a esa altura, porque hiciste una referencia al seminario 10. La segunda cuestión es estas mujeres y la locura, ¿no? Me encantó esa referencia, a pesar de que, como bien decís, bueno, hay que hacer ciertas salvedades hoy para poder decir ciertas cosas. Eh, Pensaba en si cierta relación entre el goce femenino, el nombre propio y la nominación, que son temas que también te competen, digamos. ¿Podrías decir algo respecto de si ahí hay algo del hacer, porque hablaste del coto, que podría ir por la vía del acto, ya que mencionaste la cuestión del corte, ¿no? Del acto analítico ahí, como poder pensarlo, si se puede pensar algo en relación entre acto analítico y locura? Y la tercera y última, prometo, eh, tiene que ver con que hay una precipitación, dijiste, una anticipación, y me hiciste acordar a ese otro escrito en donde la precipitación tiene como otra forma, ¿no? Me estoy refiriendo al tiempo lógico, al acerto de certidumbre anticipada, en ese momento en el que los 3 presos logran salir, identificando a partir de un acto de arrojo, podríamos pensar, ¿no? En este sentido, si lo pensamos desde tu segundo planteo más topológico, si es posible pensar ahí que la llamada identificación al síntoma, lo que podría pensarse como un final de análisis, no tendría que ver con algún otro modo de locura. Digo, si efectivamente la locura siempre tendrá la versión de ser pensada como ese punto de irrupción de lo imaginario, o si no hay alguna otra cuestión en donde en definitiva, como el sujeto no se cura de esa locura, en todo caso se hace otra cosa con ese otro, ¿no? Y bueno, esa cuestión en relación más a poder pensar ese final de análisis, pero más desde una lectura Mm. topológica. A Gracias. ver, no, vos. La primera cuestión, en relación a este tríptico, emoción, turbación y embarazo, sí, la verdad que sí, yo no lo había pensado, digo, no lo había tomado en consideración en el recorrido, incluso más allá de la referencia al seminario 10, cuando encontré la cita esta sobre la manía. La fui a buscar porque sabía que estaba ahí, pero no me acordaba dónde, y en ningún momento se me ocurrió conectarlo con esto que es que el cuadro de los afectos, ¿no? Son afectos que enmarcan el lugar y la función topológica de la angustia. Y lo que de diferente manera, porque yo sí pondría la emoción y la turbación de un lado y el embarazo del otro, ¿no? Porque Lacan conecta mucho más el embarazo con la barra, ¿no? Con el hecho de estar entre barras. Sí, del lado de la emoción y la turbación, lo que él ubica de diferente manera es algo del orden de lo que agita el ánimo. Y entonces me parece que quizá ahí sí podríamos pensar alguna vertiente de la locura, en el sentido de esto de lo que queda agitado, ¿no? Incluso hay, yo lo escucho en algunos analizantes, significativamente más jóvenes que yo, por supuesto, ¿no? Que de repente pueden hablar de alguien y dice, sí, porque me estuvo agitando. Yo tardé un tiempo en entender qué quería decir que lo estuvo agitando, ¿no? Claro que lo estuvo convocando o tratando de producir movimiento o convocando a determinada escena o algo por el estilo, ¿no? Pero esto de lo que agita, ¿no? De lo que pone en movimiento, pero es un movimiento complejo. Eso en relación a lo primero, sí, me parece muy adecuado. Respecto a la cuestión de las mujeres y la locura, es cierto que ¿no? Hay que hacer esa salvedad. Sin embargo, no es menos cierto, al menos una posición que yo tengo, que un analista no puede renunciar a decir ciertas cosas.
¿Por qué? El analista no puede renunciar a tomar posición frente a ciertas cosas a condición, y de eso yo trato de hacer un leitmotiv de mi trabajo, a condición de no confundir jamás una articulación conceptual con un problema ideológico. Yo me ocupo de los conceptos, no me meto con la ideología, no en lugares públicos al menos, ¿no? Entonces me parece que haciendo esa salvedad, nosotros ¿qué podemos hacer? Extraer toda la riqueza de esto. Porque no es un asunto moral situar la locura en lo femenino, porque lo femenino no es un problema de las mujeres. El campo femenino es algo atinente al ser que habla. Entonces, por supuesto que hombres y mujeres están afectados de modo dispar respecto de eso. Y ahí hay una cuestión importante, ¿no? ¿Cómo hay algo del orden de ese goce femenino que Lacan puede incluso situar respecto de la relación de una mujer con un hombre, no con los hombres, con uno, donde llamativamente Lacan utiliza el término estrago? Ahora, es evidente, o al menos uno quiere creer, que no es el estrago en relación a la madre. Ciertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese estrago es correlativo ¿de qué? De que en la relación a ese hombre se puede jugar ese goce femenino que funciona de suplemento al goce fálico, pero es en la misma relación a ese hombre donde vuelve a enlazarse al falo. Porque si no se suelta. Y entonces ya no estaríamos hablando de la locura, estaríamos hablando de algo que se desarma, ¿no? Primer cuestión. Respecto de esto, tendría que pensarlo, digo así como una cuestión un poco más, digamos, rápida, ¿no? Diría que la nominación es la operación que forja ese litoral que de alguna manera funciona como una defensa, en términos freudianos, frente a la locura. Si asociamos la locura a los efectos clínicos del agujero más allá de la mediación. ¿Y el nombre propio qué sería? Bueno, aquello que cabalga entre lo particular y lo singular en alguien, haciendo función anudante. Si la nominación es la operación, el nombre propio sería el término. Si la nominación es la operación que forja, el nombre propio queda más cerca del síntoma. Que el seminario 9 no lo alcanza. Digo, Lacan tiene que llegar al 22 para poder pensar la relación entre el nombre propio y el síntoma. Ahora hay en su versión, y con esto paso a lo tercero, una referencia donde puede leerse que el nombre propio es una defensa al goce. Y Lacan lo dice a secas, ¿no? Y ahí me parece que, por eso decía defensa en el sentido freudiano del término, no como lo entendieron los posfreudianos como un asunto del yo, una defensa estructural, la que constituye el aparato. Es la instalación de un litoral, algo que delimita un campo, ¿no? Finalmente, me parece, yo no sé si te seguí muy bien en la referencia que vos hacías con el final de análisis, pero me parece que en el contexto de ese escrito, del tiempo lógico, la precipitación, que es a su vez una anticipación temporal, es la introducción del gran otro. Porque es el momento donde se produce el efecto de sentido. Entonces puede hacer la lectura que le permite salir. ¿Y qué es lo interesante? Salen todos juntos. Porque lo que se lee no son los discos. Lo que se lee son las vacilaciones de los compañeros de encierro. Yo no sé si podría llevar eso al final del análisis, como está planteada en esos términos. Sí es cierto que al final del análisis hay una vacilación de otra índole, ¿no? En cuanto a la función del otro. Bueno, espero haber sido por lo menos un poco claro con las preguntas, ¿sí? Sí, sí, sí. Muchas Gracias. gracias. A vos. Oscar, pensando en esto que planteabas, ¿no? De cómo se malinterpretó
lo de la responsabilidad de los sujetos, ¿no? Mm. Y esto que hablabas hace un momento de Diana Rabinovich y la cuestión del deseo, ¿no? Y hay una entrevista que le hacen a ella, ¿no? Donde yo recorté, lo tenía aquí, lo busqué, lo encontré, ¿no? Donde le preguntan a ella, ¿no? Si los cambios por la vía del deseo implican los cambios de la pulsión, ¿no? Y ella contesta y dice, yo creo que sí. Lacan insiste tanto en que la pulsión es muda, punto en el que insistía Freud, que yo pienso que la pulsión no habla sino a través del deseo, y que ciertas reestructuraciones del deseo son las que permiten un reordenamiento de la estructura pulsional. ¿Por qué digo esto? Dice, se pregunta ella. Porque si no, es muy fácil caer en medidas educativas, que creo que también hay un psicoanálisis lacaniano que tiende a caer en eso. Sigue ella y continúa diciendo, la pulsión, no el deseo, la pulsión, automáticamente trae la disciplina, dice ella, ¿no? Yo me resisto, dice. Yo diría que así como la cura es por añadidura, la modificación de la pulsión en un análisis también es por añadidura. Pero si se pierde el eje del deseo, no se va ni para adelante ni para atrás. Y Totalmente. creo que una muy mala lectura de Lacan es la que parte absolutamente del goce y lo parcializa. No digo que el goce no cuente, cuenta, pero no cuenta el goce sin su relación con el deseo, ¿no? Totalmente. Magistral. Maravilloso. O sea que uno podría decir que no hay manera de situar la relación del sujeto al goce sin el modo en que transitó por el otro. Ujú, Porque si no se transforma en una especie de inmanencia biológica. ujú. Que De esa medidas entrevista es la que le hicieron, ¿dónde? esa la hace Michel ¿Sabes? Sobal. Ah, sí, sí, es esa, es larguísima, es muy buena Ujú, esa entrevista. Sí, está en internet. De hace un montón de años es. sí, sí. Sí, Ujú, muy interesante. Pensaba recién, hace unas semanas atrás, pude participar por una invitación de unos colegas de Colombia de una clase, un seminario del Colegio Clínico de Pereira, en Colombia. Y la invitación era trabajar sobre la pulsión, porque es el tema que ellos están trabajando. Y me encontré, preparando lo que quería compartir con ellos, me encontré con una pregunta que retoma esto que vos decís, Alejandro, ¿no? Me preguntaba por esto que Lacan plantea en el seminario 11 cuando dice que es la torsión del analista en la transferencia sobre el punto de la identificación, lo que permite pasar de la demanda al deseo. Otra vez el deseo, ¿no? El deseo ujú. como orientador. Y me había surgido ahí la pregunta, ¿no? Si hay manera de pasaje de la demanda al deseo sin atravesar el campo de la pulsión. Esa era la pregunta que se me había suscitado en ese momento, me acordaba a raíz de esto que vos traes, ¿no? Digo, ¿cómo? Sin el deseo, el trabajo sobre la pulsión, ¿qué se transforma en algo, qué sé yo, no sí, educativo, decías vos? Ujú, Deje eso, no ve que le hace mal. Es una Claro. tontería, digamos, ¿no? ujú. Este, Casi ahora, unos policías del goce. claro, exactamente, Ujú, exactamente, los policías del goce, me gustó, lo voy a usar, te voy a citar, pero lo voy a usar. Está bien. bueno. Oscar, leyendo algo también para esta clase que nos ibas a dar, yo rescaté aquí una frase que creo que era de Pascal, que recordaba a Lacan: los hombres están tan necesariamente locos que sería estar loco, de otra locura no ser loco. Un poco esto es lo que decías vos de la locura estructural, ¿no? Exactamente. Creo que era Ujú. Voltaire, ¿no? Que decía, cada quien cultiva su propio jardín. Ese Ajá. jardín, ¿no? Podríamos decir, es como este, el entramado en el cual se matiza algo de esa locura, ¿no? Digo, Ujú. no hay manera de pasar, de no pasar por ahí. De no pasar por ahí. Ujú. No hay manera. Después, ciertamente, clínicamente podemos pensar gradaciones. A veces nos las vemos con sujetos que están en una situación compleja respecto de eso, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, con respecto a eso también Lacan, ¿no? Plantea en el 46, dice, si un hombre que se cree rey está loco, igualmente loco está el rey que se cree rey.
exactamente. Lo que había planteado vos, ¿no? El creer en el yo, que dice Lacan una De eso, palabra. claro, creerse eso, ¿no? Creerse el pensamiento que dijiste vos, está muy bueno. Claro, creerse eso, ¿no? Creerse ser eso. Pues digo, también porque no es el propio Freud, lo estaba pensando ahora, recordaba, que asocia el enamoramiento con la locura, Sí. ¿no? Porque digo, creer que cuando alguien se enamora, que puede ser muy lindo, qué sé yo, pero que uno encontró lo que uno no tiene o lo que le falta, es un signo de locura. O cómo la locura ahí coincide o con que vacila lo que responde a esa falta o que algo viene a llenarla. Digo, para retomar el contexto de la pregunta de Florentina, lo pensaba en algo que va en las dos direcciones, como con la angustia, ¿no? Es ante la falta, pero igualmente cuando la falta falta. Son esas paradojas del psicoanálisis, ¿no? Que se juegan en las dos vertientes. Sí, no sé qué pensás, pero que viste, a veces uno escucha clínicamente o escucha a los pacientes que dicen, esto me sacó, hubo un Ujú. momento donde me saqué, ¿no? Ese sacarse, me parece que en ocasiones da cuenta quizás de esto que estás ubicando, ¿no? Como ese Exactamente. por un lado y por último también lo que quería agradecerte era la lectura que hiciste de la lectura que Lacan hace de Joyce. Me pareció realmente, Mm. en términos así bien argentos, jugadísima, Ok, porque hay bueno, una lectura, no sé si tengo mucha conciencia de eso que vos decís, pero Sacadísimo. no, pongámosle. pero me parece muy atinada porque hemos leído incluso libros que han podido hasta defender que se tomaba la interpretación de Lacan de Joyce como si efectivamente fuera el estudio de la psicosis, y entonces me pareció muy atinado la diferencia y poder ubicar ahí que hay algo de la locura que trabaja Lacan que no necesariamente tiene que ver con haber dicho que Joyce era psicótico. Eso Sí. te lo ¿Me agradezco permiten enormemente. un paso más respecto de eso? ¿No hay una lectura del psicoanálisis que promueve que el fin de análisis es el síntoma? Ujú. Y entonces, ¿por qué para hablar del síntoma Lacan elige a alguien que nunca pasó por un análisis? Por lo menos para preguntarse, ¿no? ¿No? A mí por lo menos eso me hace pregunta, porque lo escuchamos, digo, y son colegas con a los cuales incluso nosotros podemos estar más o menos de acuerdo en algunas cosas, compartir algunos lineamientos, pero es como esto que hace al campo mismo del psicoanálisis, que en un punto no es un campo homogéneo. Ni siquiera entre todos los que estamos acá, que podemos estar más o menos de acuerdo en algo, pero no es un campo homogéneo, seguro vamos a tener lecturas. Yo vengo de esta mañana, mis 9 de la mañana, de una reunión en un cártel con un grupo de colegas, somos 5, y en un momento discutíamos 4 posiciones distintas, somos 5. O sea, teníamos lectura, y digo, es como parte del asunto, digo, ¿no? Quizá en un punto, por esta cuestión de la falta, del agujero, de la falla, y cómo la locura clínicamente viene a poner en acto algo de eso. Algo de ese otro garante que no termina de consistir, digamos. Mm. ¿Podrían repetir dónde está la entrevista, Diana? Se llama Está en un lugar Acheronta, se llama el en lugar. Aqueronta. En el Cherán. Sí, está en Aqueronta. Si no la encontrás, yo la tengo. Avísame y Bueno, te la puedo pasar porque la tengo en PDF, perfecto, creo. gracias. Pero si no está ahí en Aqueronta, sí, pero en un número de hace por lo menos 25 años. Es viejísima. Bien. Ujú. Gracias. No, por favor. Ahí creo que es ahí que ella dice también algo que, no, esta cuestión del tiempo de las sesiones, por lo de la precipitación, ¿no? Ujú. Y Mm. dice, bueno, cuando Lacan elabora las sesiones cortas de duración variable, hay que entender el contexto. No sé si lo ubicás, Alejandro, que estuviste leyéndola. Digo, atendiendo al contexto, ¿por qué? Porque Lacan venía de una burocracia que había establecido una norma de 40, 45, 30 minutos, es lo mismo, no importa. Entonces Ujú. Lacan responde con eso. Y si no recuerdo mal, es ahí que ella se pregunta, dado nuestro contexto actual y la precipitación, ¿no debiéramos volver a darle más tiempo a los sujetos?
Es buenísimo, ¿no? Porque está como a contrapelo de eso. Por lo menos para Ujú. pensarlo, ¿no? Debiéramos nosotros subirnos a la ola de la precipitación, de que todo tiene que ser rápido. Y yo no estoy renunciando a las sesiones cortas, digo, hacer foco en la variabilidad más que En en la lo corto, variable, en Eso. ser variable. más que en lo corto, ¿no? Mm. Gracias. Fernando, ¿va a hacer una pregunta? Son esas preguntas que me da vergüenza. Lo que pasa es que me encontré con un fan de Stephen King y, y yo creí que era uno de los únicos que que lo admitía, Somos unos cuantos, no, no que lo somos unos cuantos. Lo admitía. que pasa es que en general no lo decimos, pero somos unos cuantos. No, no, te juro que lo estoy pensando, digo, cuando termine todo de preguntar las cosas importantes, le voy a preguntar sobre Odita Holmes y Deta Walker, que son una misma persona en La Torre Oscura, si es un caso de psicosis. ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Ah, Ese libro no los leí todos, debo haber leído 4, pero los sí. leí hace, no sé, 20 Sí, yo años. también lo No, no, leí no, hace no más me de 20 acuerdo. años, pero me quedó ese personaje y cuando dijiste lo de Stephen King, me acordé perfectamente, por eso dije, no pregunto, pero bueno, Sí, es lo que, tendré es que, que leer. claro, es como, hay como una pluralidad de personajes Mm. que en realidad son el mismo, pero con dos nombres distintos, No, ¿no? es una misma persona No, 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 pero digo, en Odita otras Holmes, claro, novelas hay y Dita también de Walker, sí, eso. sí, 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 en otras novelas hay también de, incluso él mismo asume otro nombre y escribe libros con otro nombre, sí, Richard Bachman, sí, ¿no? Hay una cuestión ahí de lo que se desdobla, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante, además que son muy divertidos para leerlos en momentos donde uno quiere leer algo más sí, tranquilo, si cabe el término, ¿no? pero es genial, es genial. Es Ese genial, personaje es maravilloso, genial. maravilloso. Lo voy a buscar. Me quedé pensando en Bueno, esto perdón, del coto, que en un momento nombraste, dijiste algo así en relación a la cuestión del límite, ¿no? De cierto coto. Y pensaba en la diferencia también que podemos pensar, no sé qué crees, entre el coto y el famoso acotar, ¿no? Mm, Porque en la línea del acotar hay hay que acotar mm, el goce, hay que acotar, ¿no? mm, Este, como si en la función del acotar uno podría decir que hay algo que se tiene que achicar o que se tiene que reducir o cómo sería eso, ¿no? Y en donde me parece que ahí también rescatás la cuestión de que el coto se puede enlazar más con algo del orden de de lo que sí, corta, ¿no? De lo que produce algún corte que no necesariamente es un achicamiento, ¿no? No mm, sé qué pensás de eso, pero me parece que ahora que lo sí, nombraste en relación a la locura y al goce también. sí, lo que diría es que primero pensaba, vos no fuiste hacia ahí, pero cuando empezaste a hablar pensé que algo de eso iba a aparecer, la diferencia entre el límite y el borde. Porque el No coto tiene, quise, no, estaba no, totalmente pero fue orientada. lo primero en que yo pensé, dije el límite y el borde, ¿no? Porque Lacan puede ubicar diferencias claras, digo, el límite tiene que ver con algo que deslinda lo imaginario y lo simbólico, porque un límite en general es fijo. El litoral no es fijo y está sujeto como a movimientos y vaivenes. Digo, incluso la angustia como efecto clínico testimonia de que el litoral se movió. Y cuando la angustia se desciende o se modula, también, ¿no? Entonces, pensaba eso. A mí me parece que uno de los problemas más importantes de esta
orientación que promueve que el análisis consistiría en acotar el goce, a mí se me arma en la medida, porque si hay que acotar el goce, la medida es cuánto, ¿no? Porque el coto también en un punto tiene que ver con una medida, digo, ¿no? Hay algo, por ejemplo, en relación a lo marítimo, que la altura de un lugar determinado en cuanto a posibilidad de entrar o salida de determinados barcos tiene que ver con un coto en el alza o en la baja del agua, ¿no? Entonces, se utiliza esta cuestión, yo evidentemente lo tomé por el lado en el sentido más general de aquello que hace límite. Y quizá hay un término que en Lacan está muchas veces, y aquí me parece re importante ese término, que es el término rectificación. Dice, un análisis produce una rectificación. Después Lacan habla de rectificaciones subjetivas, habla de rectificaciones de goce, pero si uno toma rectificación, ahí no hay una medida. ¿Qué es una rectificación? Y qué sé yo, ¿no? ¿Cómo es que lo llama? Ya les digo, porque lo tengo acá anotado. Aparece en el seminario 19, ¿no? Lacan habla de lo que llama me olvidé el adjetivo, una pequeñez, ¿no? Habla de eso, dices, ¿no? Una pequeñez. ¿Qué es lo que el psicoanálisis aísla? Algo de lo ultra pequeño, que después él lo va a tomar por el lado de la infinitud, ¿no? De lo que no tiene medida. Y me parece que el trabajo, en todo caso del corte que el análisis puede producir, lo produce sobre eso. A veces puede haber la idea de que llegado el momento del análisis alguien se encuentra con, no sé, una especie de piedra filosofal de la respuesta, y en realidad la singularidad es el recorte de una pequeñez, ¿no? La operación de corte sobre eso es lo que me parece que puede producir, sí, una rectificación, que quizá en la vida cotidiana del sujeto es una nimiedad, pero en su vida libidinal es un cambio abrupto. Una transformación. Sí, claro, ¿sabés cuál es el problema que a mí se me arma con el término transformación? Es que en la transformación no entiendo dónde entraría la pérdida. En cambio, en la rectificación conlleva la pérdida. Mm. La transformación se me plantea casi en términos de una eufebum hegeliana, ¿no? Conservación con superación. Algo se transforma y la pérdida, ¿dónde está? ¿No? Eso me sucede. Por eso el término que está muy, muy presente al principio en Lacan. Él habla de la rectificación, que el análisis produce una rectificación. Es interesante el término, ¿no? Después es cierto, en el psicoanálisis fundamentalmente lacaniano, al menos en una parte, encontramos eso, ¿no? Del acotamiento del goce. Difícil. ¿Quién tiene la medida? El acotómetro, que sería como una regla, ¿no? ¿No? El acotómetro del analista. La tiene en el cajón. Hablando de términos, me pareció escuchar, no sé cómo lo expresaste, pero me suena como cierta reticencia a usar el término de fenómeno cuando hablabas Sí, de los no sé fenómenos. si, no reticencia, pero me parecía que en ese contexto se prestaba mucho más a sobrevalorar lo visible. En el fenómeno, por ejemplo, la excitación del ánimo y la agitación y todo eso. Y lo que quería era más que nada hacer foco sobre el hecho de que eso puede aparecer como un efecto, y por eso utilicé el término manifestación clínica. No porque tenga ningún Ah, prurito en particular con él, era en este contexto en era en el particular. contexto Sí, de la manía. sí, y de la idea de definir a la locura como como una manifestación clínica inherente a la subjetividad, a partir de lo que vacila, ¿no? En ese contexto. Yo lo pensaba porque a veces es útil pensarlo en el juego con lo sintomático, o sea, como una lectura en ese sentido, pero por eso te Sí, preguntaba, claro. ¿no? No, por supuesto. Era referido a ese caso en particular, bien. Nada más, sí, claro. De hecho, nosotros trabajamos con fenómenos clínicos. Claro. Sí, claramente, sin dudas. Acá en el chat había una pregunta. Sí, si podías repetir, dice la diferencia, dice Sofía Peralta, que planteabas sobre límite y borde.
Sí, que me parece que, porque quizá no terminé de expresar la idea. Lo que decía es que Lacan en un momento determinado puede hablar del límite. Por ejemplo, para pensar la angustia señal. Claro, exacto, faltaba lo del borde. Para pensar la angustia señal, ¿sí? ¿Qué es lo que él ubica? Que la angustia señal es una señal en lo imaginario. Ahí está en juego el límite, ¿no? Porque la angustia aparece en el límite del espejo. En cambio, el borde lo que separa son de alguna manera, dos campos que están establecidos a partir de su heterogeneidad, ¿no? Entonces, Lacan puede hacer una diferencia interna a la angustia. Él puede decir que la angustia es una señal del deseo, y ahí pone en juego el límite entre lo imaginario y lo simbólico, entre lo imaginario y lo real, pero Lacan también puede decir que la angustia es un signo de lo real. Y ahí me parece que la saca de la dimensión del límite y la lleva a la dimensión del borde. Hay en el seminario 10 un trabajo que tiende Lacan a separar, ¿no? Está la angustia señal por un lado y está lo que al final llama el concepto de la angustia. Colette Soler trabaja eso también, no me recuerdo ahora en qué libro esta diferencia de la angustia también, con cierto detalle. Oscar, hablando de límites, llegamos al límite. Llegamos al límite. Bueno, les quiero dar las Pero, gracias por la invitación, por la participación, por las preguntas, los comentarios y el intercambio. ¿Sí?